La degradación de la Iglesia, capítulo 6. Los ingredientes de la degradación, segunda parte. En estos capítulos, el Señor nos está mostrando los ingredientes que Satanás ha introducido en la Iglesia a lo largo de 20 siglos para degradarla. Y por eso es muy importante para los creyentes que sepamos discernir el alma del Espíritu, porque de no hacerlo fácilmente seremos engañados y pensaremos que servimos al Señor en el Espíritu cuando lo estamos tratando de hacer en el alma. Un ejemplo que nos ayuda a clarificar este punto lo encontramos en el capítulo 3 de Génesis, donde se narra la forma como Satanás engañó a Eva y la indujo a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que como lo hemos reiterado representa el pecado, la naturaleza satánica. Cuando Satanás abordó a Eva, primero le hizo una pregunta, la cual penetró en su mente y la llevó a cavilar. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios os dijo que no comierais de ningún árbol del jardín? Esta es la gran estrategia que Satanás usa para gobernar al mundo y para influir en los creyentes. Cuestiona la palabra de Dios y eso sucede hoy. Él viene a la mente de los cristianos y cuestiona, inquiere acerca de la palabra del Señor. La respuesta que le da Eva hace ver que ella no estaba constituida con el Espíritu y la palabra, porque lo que manifiesta es confusión. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Génesis 3, versículos 2 y 3. Las palabras que, según Eva, Dios les había dicho no son exactas. Leamos lo que le dijo Dios al hombre, varón y hembra, cuando les dio el mandamiento. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Observe que Dios no le dijo nada de tocar, sino de comer. El tocar es un agregado, un añadido de Eva. Esto ocurre exactamente con el cristianismo de hoy. La palabra predicada por los líderes cristianos contemporáneos no es la palabra de Dios, sino la palabra de ellos, teniendo como base aparente la Biblia. Cuán sutil es esta estrategia del diablo. Las palabras que producen vida y que son espíritu son aquellas que salen de la boca de Dios, las que habla el Señor directamente a nuestro espíritu y que desde nuestro espíritu fluyen para alimentar a otros. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Mateo 4:4, Juan 6, versículos 63 y 64. Con cuánta facilidad los maestros de hoy tuercen la palabra del Señor y enseñan sus tradiciones, sus costumbres y sus malos hábitos para desviar al pueblo de Dios. Que el Señor les conceda arrepentimiento y puedan reconciliarse con Él y permitirle que sea Él quien los gobierne con su dulce amor y sea Él quien use su ser para hablar sus palabras a otros, palabras que producen vida, que hacen crecer y que edifican su cuerpo. Hay dos cosas bien tenebrosas en Eva. La primera abrió su ser, su corazón, su alma, para que Satanás entrara en ella y cuestionara la palabra de Dios. Y la segunda, no tenía claridad con respecto a la palabra. Dios les había hablado con verdad acerca de dos árboles. Uno, el árbol de la vida que está en medio, en el centro del huerto de Edén. Y otro, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer,
también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2 versículos 8 y 9. Observe cuidadosamente que es el árbol de la vida el que está en el centro del huerto de Edén, y no el árbol de la ciencia del bien y del mal. En su confusión, Eva consideraba que era del árbol de la vida, del que Dios les había prohibido comer. De ese árbol, el árbol de la vida, que representa a Dios mismo, ellos debían comer para ser regenerados y tener la vida eterna. Ante esta confusión de la mujer, Satanás se tomó toda la confianza y entró en la casa sin tener ninguna restricción. Leamos lo que a continuación le dice a Eva: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3 versículos 4 y 5. Como creyentes debemos ser muy cuidadosos en no darle ninguna oportunidad al enemigo, porque él anda buscando la más mínima rendija en nuestra vida para penetrar por ella y hacernos daño. Como el gran abusivo y abusador que es, el diablo se tomó el atrevimiento de tratar a Dios de mentiroso. Observe con detenimiento la pequeña frase, sabe Dios. Es como si el vil malvado le dijera a Eva: Dios no les ha dicho toda la verdad y Él sabe que es así. Si ustedes comen del fruto de ese árbol y no les aclara cuál, serán abiertos vuestros ojos. En otras palabras, acusa a Dios de mantener a Adán y a Eva en tinieblas. Serán abiertos vuestros ojos. Les está diciendo que por culpa de Dios ellos no podían ver, porque sus ojos estaban cerrados, estaban ciegos. Qué mentira más infame, como todo lo que habla el perverso diablo. ¿Cómo no iban a estar abiertos los ojos del corazón de ellos si vivían en permanente comunión con el Señor, se veían con Él cuando quisiesen, hablaban con Él, conocían sus deseos, obedecían lo que Él les mandaba y vivían en una esfera de comunión íntima? No olvide, amado lector, que un alma poderosa que el enemigo usará contra usted es que dude de la palabra que el Señor le habla. Igualmente, el diablo le dice a Eva que al ser abiertos sus ojos, ellos llegarían a ser iguales a Dios. Seréis como Dios. Y la característica que más destaca de Dios es saber el bien y el mal. A Dios no le interesa si las cosas son buenas o malas, sino si proceden de Él o no. Dios no creó al hombre para que conociera el bien y el mal, porque esas son las profundidades de Satanás, sino para que conociera a Dios, se llenara de Él y lo expresara. De otro lado, Satanás le dice a la mujer que si comían del fruto del árbol que Dios les había prohibido, llegarían a ser iguales a Dios. Y esta es una promesa del maligno, la cual se ha esforzado por cumplir a lo largo de 6 milenios. Para corroborar esta afirmación, observe el desarrollo de la ciencia y la tecnología a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cuántos descubrimientos científicos y cuántos inventos tecnológicos ha realizado el hombre, especialmente en los últimos 2 siglos? ¿Y en cuántos de ellos es glorificado Dios? ¿Cuánta gloria le dan los científicos y los inventores a Dios? Ninguna. Todo esto lo aprovechan para exaltarse a sí mismo y para exaltar soterradamente a Satanás. El desarrollo científico ha llegado a tal punto que en la segunda década del siglo XXI, los científicos tienen la capacidad de, entre comillas, crear vida a partir de elementos sintéticos. Con el descubrimiento del genoma humano, los hombres de ciencia están en capacidad de hacer que un ser humano nazca con determinadas características de color de piel, color de los ojos, del cabello, estatura, etc. Aquí está parte del cumplimiento de la falsa promesa de Satanás de hacer que el hombre llegue a ser igual a Dios. La especialidad de Satanás es la falsificación del plan de Dios. Si usted usa su espíritu humano, verá que el propósito eterno de Dios es hacer al hombre igual a Dios en su vida y su naturaleza divina, no en su deidad. Véalo en la Biblia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, versículo 13. La meta que Dios tiene con todos sus hijos es que lleguemos a ser exactamente iguales a su Hijo. Y el Hijo es Dios mismo, es Dios completo. Al Señor Jesús no le falta nada para ser igual a Dios, para ser el único Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Juan capítulo 1, versículo 1, y Colosenses capítulo 2, versículo 9. Por supuesto que nosotros no seremos dioses en el sentido de ser adorables, porque solo hay un Dios y Él es el único digno de ser adorado. Pero en su inmenso amor y su misericordia nos ha dado su naturaleza divina y su vida para que nosotros participemos de ella. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, y Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Aquí encontramos el propósito de Dios, consistente en que el hombre llegue a ser igual a Dios en vida y en naturaleza, no en la deidad. Igualmente encontramos la falsificación de Satanás cuando le prometió a Eva que si comía del fruto del árbol que Dios les había mandado no comer, serían iguales a Dios. Digámoslo en estas palabras: Dios tiene un propósito, y aparentemente Satanás se aviene al mismo propósito de hacer al hombre igual a Dios, y para ello se esfuerza en hacerlo por medio de la ciencia y la tecnología y el llamado desarrollo humano a través de los siglos que el hombre ha vivido en la tierra. En apariencia, Dios y Satanás tienen el mismo propósito con el hombre: hacerlo igual a Dios. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre el trabajo del Señor y el trabajo de Satanás? El medio que usan uno y otro. Dios trabaja en el hombre desde el espíritu humano y desde él satura el alma. En cambio, Satanás pretende usar el alma del hombre infundiéndola con sus patrañas, especialmente a través de los sentidos del cuerpo, e influyendo su mente, voluntad y emoción por medio de sus emisarios, los ángeles caídos. Eso hizo con Eva en el huerto de Edén. Tocó su alma, presionó la mente, la voluntad y la emoción de la mujer, y cuando ésta le abrió el alma al diablo, él tomó posesión de ella y la corrompió, la llenó de muerte y adormeció las funciones del espíritu humano. Una vez que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios se presentó a corroborar lo que el hombre había hecho y a cumplir la justa sentencia que había proferido en caso de que el hombre desobedeciera. El Señor procedió inmediatamente a arrojar del huerto a Adán, y como consecuencia, éste ya no podía tener comunión con Dios. Al no haber comunión e intimidad con su Creador, Adán tampoco podía conocer a Dios, es decir, su intuición del Espíritu también dejó de funcionar. La única función que aún tenía un poco de acción es la conciencia. Sin embargo, Satanás la fue trabajando a tal grado que logró cauterizarla, y eso ocurre con las personas que hoy no creen en el Señor. Todas las funciones de su espíritu están apagadas, su conciencia cauterizada, no tienen ninguna posibilidad de contactar a Dios en su comunión, pues ésta no funciona. Tampoco les es posible conocer a Dios, pues a Él se conoce solamente con el espíritu humano, y éste está completamente adormecido. Por estas razones, el hombre incrédulo vive totalmente en su alma y es gobernado por Satanás. El mundo entero está bajo el maligno. 1 Juan 5, versículo 19. Al mirar esta triste condición del ser humano, se nos presenta un panorama desolador y sombrío.
Sin embargo, nuestro Señor no es Dios de derrotas, sino de victorias. Él puso en acción su plan de redención y pasado algún tiempo se gestó como hombre en una virgen israelita. Nació como hombre, recobrando el propósito original de Dios de mezclarse con el hombre. Vivió en la tierra como Dios hombre por más de 30 años, murió en una cruz y mediante su muerte aplastó a Satanás, quitó el pecado, limpió nuestros pecados, acabó con el sistema diabólico que se llama el mundo y resucitó. La noche de la resurrección vino como el Espíritu Santo y se inoculó mediante su soplo en los discípulos, y el espíritu humano de estos fue avivado, volvió a funcionar plenamente. Ahora Dios no solo tenía comunión con Jesús como hombre, sino que tenía un grupo que en Pentecostés era de 120 discípulos, dentro de los cuales moraba como el Espíritu, tenía intimidad con ellos. Estos eran guiados totalmente por el Señor desde su Espíritu y comenzó el proceso de llenar sus almas de la naturaleza divina. Usando estos 120, el Señor comenzó a predicar su palabra por todo el mundo conocido en aquel entonces, y la tierra fue llena de su palabra. Un día recibieron al Señor más de 3,000 personas. Sus espíritus fueron avivados, nacieron de nuevo y entraron a formar parte del cuerpo de Cristo, a ser miembros de Él. Otro día fueron como 5,000 los que se unieron a la iglesia siendo regenerados. Después el Señor llamó a algunos del otro pueblo que hay en la tierra, los gentiles, y casi no hubo ciudad de Asia, Europa y algunas de África donde el Señor no añadiera a su cuerpo aquellos que había destinado para vida eterna. Ahora esta realidad ha llegado también a nosotros, quienes vivimos en el siglo XXI. Es maravilloso el plan del Señor de redimir al hombre. Él mismo viene y se inocula como el Espíritu en el espíritu humano, de quienes ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Ahora el espíritu humano de los hijos de Dios está lleno de vida. Ahora Satanás no puede llenarlo de muerte. Ahora quienes creemos en el Señor podemos ser gobernados por Él por medio de nuestro espíritu. Ahora podemos tener una permanente y continua comunión con Él. Ahora podemos conocerlo, saber su voluntad y cumplirla. Ahora vivimos en esta tierra para seguir al Cordero por donde quiera que va. Ahora nuestro vivir es un vivir que agrada completamente al Señor y lo satisface. Cuando creímos en el nombre del Señor Jesús, cuando lo recibimos, vino a morar en nuestro espíritu por la eternidad, y desde allí, en la medida que se lo permitimos, va llenando nuestra alma con su vida divina, con su naturaleza santa y justa, hasta que lleguemos a ser iguales a Él en vida y en naturaleza, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Como creyentes, hoy tenemos a Dios morando en nuestro espíritu, y desde allí, en la medida que nos disponemos, va llenando y saturando nuestra alma. Pero hay un grave peligro que ocurre en casi todos los creyentes: no discernir el alma del espíritu, y este es uno de los ingredientes que Satanás ha usado y sigue usando para degradar la iglesia. El cristianismo contemporáneo se engaña porque no conoce que tiene un espíritu humano, y quienes saben que lo tienen no lo usan y no saben cómo servir a Dios en el espíritu. La gran mayoría de los llamados servicios en el cristianismo contemporáneo se hacen en el alma, y estos son abominables y degradables al Señor. Por eso la importancia de la palabra registrada en Hebreos 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo aquello que hacemos solamente en nuestra alma, que no se origina en nuestro espíritu humano, donde está Dios como el espíritu, todo aquello que se origina solamente en el alma humana, tiene como fuente a Satanás, y Dios nunca lo aceptará. Tenemos que afirmar con mucha tristeza que todo lo que hace el cristianismo de hoy con sus 3 grandes alas, catolicismo romano,
catolicismo ortodoxo y protestantismo desagrada completamente al Señor. Él no puede aceptarlo ni tolerarlo porque no procede de Él. En el alma del creyente todos los días hay una guerra. Por un lado está el Señor como el espíritu que se ha posesionado al espíritu humano, y por otro lado está Satanás, que se esfuerza por activar y fortalecer el alma humana para desde ella esclavizar al hombre. ¿Quién decide a qué lado se inclina la balanza? ¿Quién gana la guerra? ¿Lo decide usted? ¿Lo decido yo? Si decidimos poner nuestra mente, que es la parte principal del alma, en el espíritu, la victoria es del Señor. Pero si por el contrario decidimos poner la mente en la carne, el alma unida a Satanás, la victoria es del diablo. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Todo depende de dónde ponemos la mente, es decir, qué pensamos en cada instante de nuestra vida. Los creyentes tenemos una disyuntiva: o somos carnales o somos espirituales. Todo depende en aquello que pensamos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Romanos 8:5. Ser espiritual es tan sencillo como respirar o comer. Basta volver nuestra mente a nuestro espíritu, pensar en el Señor, en sus cosas, en sus deseos, en su palabra, tener comunión con Él, y de esa manera somos espirituales. Lamentablemente, buena parte de nuestro tiempo lo pasamos pensando en nuestras necesidades. Tomamos decisiones separados del Señor. Hacemos planes en los que Él no tiene ninguna participación. Nos angustiamos por nuestras necesidades porque no confiamos en que el Señor es poderoso para suplirlas, y permanecemos en la carne. Así somos hombres carnales. Pero el Señor nos da una salida para que seamos victoriosos en esta guerra. Vamos a hablar en la oración que el Espíritu profirió mediante Pablo en Efesios 3, 14 al 21, y vamos a considerar sucintamente cada uno de los aspectos allí consignados. Leamos el pasaje. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la manifestación de la gran necesidad diaria de todos los creyentes, en una oración que se origina en el Espíritu Santo. Cuando Pablo vivía, tomó la carga de orar por los hermanos, pero ahora que Pablo no vive, debemos tomar la carga de orar nosotros, por nosotros mismos y por los hermanos, conforme a la voluntad del Señor. Esta oración tiene ciertos puntos claves que queremos profundizar. Primero, doblar las rodillas ante el Padre. De acuerdo con la enseñanza del Señor Jesús acerca de la oración, debemos orar al Padre, a Él debemos dirigir nuestra oración. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Doblar las rodillas indica que debemos presentarnos delante del Padre con humildad, sin presunción ni soberbia, reconociendo que nosotros no sabemos orar como conviene, pero que Él, como el Espíritu, está dentro de nosotros para interceder con gemidos indecibles. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Primera de Pedro 5:5 y 6 y Romanos capítulo 8 versículo 26. Segundo, reconociendo que solo hay un Padre.
En su ministerio en la tierra, Jesús nos enseñó que a nadie llamásemos Padre en la tierra, porque solo hay un Padre verdadero. Y no llaméis Padre a vuestro nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Mateo 23, versículo 9, 1 Corintios 8, 5 al 6. Estos versículos nos centran en el asunto de la oración, a quien debemos dirigirla, porque Satanás tiene mucho interés en que nuestras oraciones no se dirijan al trono, en el cielo, donde están el Padre, el Cordero y el Espíritu. Por eso es necesario que cuando oremos entremos en nuestro aposento, espíritu humano, y allí en secreto con el Padre oremos en íntima comunión con Él. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6:6. Él es el Padre de toda familia que hay en los cielos y en la tierra, enfatizando el hecho de que Dios nos ha constituido como hijos suyos desde el momento en que nosotros creímos en el Señor Jesús y lo recibimos, y que hoy la única familia genuina y real que hay en el universo es la familia que formamos nosotros los creyentes con el Dios eterno. Que Dios sea nuestro Padre quiere decir que Él nos ha engendrado, dándonos su esencia divina, y tenemos con Él una unión de vida que nadie puede romper. Con esta certeza podemos acercarnos al trono de su gracia en oración para ser nutridos de todas sus riquezas. Tercero, las riquezas de su gloria. ¿Qué son las riquezas de la gloria del Señor? Es todo lo que el Señor es, tiene y ha hecho a nuestro favor. En primer lugar, Dios tiene unos atributos que le son inherentes y únicos en Él. Dios es justo, recto, correcto, y Él es el único justo que hay en el universo, pues no hay justo fuera de Él. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, Romanos 3:10. Siendo el único justo, nos ha participado de su justicia cuando creímos en Él y nacimos de nuevo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Segunda a los Corintios 5, versículo 21. Dios también es vida, Él es la vida eterna, la vida que no se marchita ni se corrompe. Él es la vida que no puede contaminarse con nada, ni siquiera con la muerte. A pesar de que Dios en Cristo pasó por la muerte, ésta no pudo retenerlo ni contaminarlo, sino que por el contrario, esa vida magnífica y eterna venció la muerte, resucitando a Jesús y resucitándonos a nosotros con Él, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 24, Efesios 2, versículos 5 y 6. Esa vida eterna hoy está en nuestro espíritu, y por esa vida viviremos eternamente. Otro de los atributos de Dios es la santidad. Dios es santo, y es el único ser santo que hay en el universo. No hay nada ni nadie que pueda compararse con Él. El Señor es distinto de todas las cosas y las personas que hay en la creación. En Él no hay nada inmundo, nada pecaminoso, nada corrupto. La forma como el catolicismo se refiere al Papa es una blasfemia. Lo llaman su santidad y Santo Padre. Con esa frase lo están haciendo igual a Dios, cuando ni siquiera es creyente. Hacerse igual a Dios es una actitud satánica. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14, versículos 13 al 15. A nosotros los hijos de Dios, a quienes hemos creído en el Señor Jesús y lo hemos recibido, nos ha hecho y nos está haciendo partícipes de su santidad. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso,
para que participemos de su santidad. Hebreos 12, versículo 10. Ser santo es ser totalmente separado de todo aquello que es común e inmundo. Y cuando creímos en el Señor, cuando lo recibimos, Él vino a morar en nuestro espíritu y nos santificó. En la medida en que diariamente recibimos su gracia y la disfrutamos, nos va haciendo más santos, hasta que llegamos a ser santos como Él, es decir, totalmente separados de Él y saturados de Él. En el Antiguo Testamento, las cosas, los animales y las personas que se consagraban al servicio del Señor eran santos. Antes estaban en el mundo y tenían un uso común, pero una vez que se consagraban al Señor eran santificadas para su uso exclusivo. En el Nuevo Testamento, los hijos de Dios, que somos todos aquellos que creemos en el Señor Jesús, que lo hemos recibido, que hemos nacido de nuevo, somos santos, porque aquel que es santo mora en nosotros. Antes éramos comunes, vivíamos para el mundo y conforme al mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Ahora que Dios mora en nosotros, somos santos y vivimos diariamente una vida de santidad. Antes vivíamos y hacíamos todas las cosas inmundas que hacen las gentes que están en el mundo. Ahora que estamos en el Señor y que Él está en nosotros, buscamos hacer lo que le es agradable, y en la medida que disfrutamos de su gracia, vamos siendo más y más santificados, hasta que Él diga que estaremos totalmente llenos de Él y seremos completamente santos. Otro de los atributos de Dios es el amor. Dios es amor, 1 de Juan 4:8. Los creyentes podemos vivir diariamente una vida de amor, que no es nada distinto a la expresión de la vida y la naturaleza de Dios. No debe confundirse el amor de Dios con un sentimiento humano. Los sentimientos del hombre cambian como el clima. En un momento aman, en el siguiente aborrecen. Confiar en el amor del hombre nos lleva a errar el blanco, porque en un momento el hombre ama apasionadamente y en otro momento ese amor cambia y se convierte en odio. El amor de Dios requiere ser trabajado en nosotros, y en la medida que Él lo trabaja se va volviendo más firme, hasta el punto que vivimos una vida de amor. Amor a Dios por su obra y amor al prójimo, pero no según el concepto filosófico del amor que tienen los hombres, sino de acuerdo con la realidad del amor que es Dios y está en Él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 1 de Juan 4, 16 y 18. La luz es otro de los atributos de Dios. En la naturaleza de Dios no existen las tinieblas. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. 1 de Juan 1:5. Vivir sin Dios, no tenerlo a Él, es vivir en tinieblas, en oscuridad. Y así viven los incrédulos porque están en tinieblas bajo el yugo y la esclavitud de Satanás. Pero no solo los incrédulos, sino también los creyentes cuando no están en su espíritu, cuando piensan, dicen y hacen cosas en las que el Señor no es el origen, están en tinieblas. Cuando usted y yo hacemos cosas buenas o malas, que no se originan en Dios, no provienen de la luz, sino de las tinieblas. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Efesios 5, versículos 8 al 11. Dios es luz y en su misericordia, si vivimos en comunión con Él, vivimos en su luz.
Las riquezas de su gloria también incluyen un sinnúmero de virtudes que tiene el Señor y que las ha depositado en nuestro espíritu para que nosotros las disfrutemos y por ellas crezcamos. Hablar de cada una de las virtudes del Señor sería muy extenso y tendríamos que convertir este libro en una enciclopedia, y no ese es el propósito, pero sí mencionaremos algunas de esas virtudes que están incluidas junto con sus atributos en lo que la Biblia llama la gracia, que es el pan cotidiano de los creyentes, el pan de cada día que pedimos al Señor. Una virtud de Dios es la misericordia. Nosotros, a causa de nuestros delitos y pecados, merecíamos la muerte eterna y el lago de fuego. Pero en su rica misericordia, Él no solo nos salvó de perecer eternamente, sino que nos dio vida, nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales en Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 versículos 4 al 6. Además de darnos vida, de resucitarnos y de sentarnos con Cristo en lugares celestiales, en un futuro no lejano, como el producto de su victoria, nos exhibirá delante de Satanás, de sus ángeles caídos, de los demonios y aun de los hombres que en la tierra fueron uno con el diablo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 versículo 7. En la medida que la misericordia del Señor se va constituyendo en nosotros, nos va llenando y nos hace misericordiosos con los demás. Esto es fuente de nuestra felicidad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Otras virtudes propias del Señor y que junto con Él moran en nuestro espíritu son la humildad y la mansedumbre. Nuestra naturaleza caída y corrupta está llena de orgullo y de soberbia, y casi siempre las manifestamos en nuestro diario vivir. Además, si de forma natural logramos ser mansos y humildes, esas virtudes naturales no son útiles al Señor, por el contrario, lo ofenden y son abominables. Debemos tener claridad en cuanto a que la mansedumbre y la humildad son virtudes propias del Señor y necesitamos aprenderlas de Él. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, versículos 28 y 29. En la medida que tenemos comunión con el Señor en el trono de la gracia y disfrutamos de sus riquezas, vamos aprendiendo de Él a ser mansos y humildes de corazón, y nuestra alma alcanza sosiego y reposo. De esta manera podremos ser mansos y humildes para vivir la realidad de la iglesia junto con los hermanos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4, 1 al 2. Esta paciencia y humildad no surgen del esfuerzo que hacemos en nuestro hombre natural por soportar a los demás, sino que es el reflejo espontáneo de las virtudes que han sido trabajadas por el Señor desde nuestro espíritu y hacia nuestra alma. La benignidad es una virtud más de las innumerables que caracterizan al Señor. Ser benigno es no hacer daño a otros, sino siempre tener un vivir que hace bien a los demás y aún a nosotros mismos. La perseverancia es una virtud más que el Señor necesita trabajar en nosotros. La longanimidad expresada como la grandeza y la constancia de ánimo en los momentos en que padecemos adversidades. La templanza o el dominio propio, que consiste en someter siempre el alma al espíritu y no pensar, decir o hacer cosas basados en los impulsos espontáneos, sino porque en todo aprendemos a tener comunión con el Señor y a conocer su voluntad para actuar de acuerdo con ella. El gozo es otra virtud que el Señor desea sembrar y hacer crecer en nosotros, al grado de que sin importar nada de lo que ocurra, estemos siempre gozosos y agradecidos con el Señor, sabiendo que Él, como Padre amoroso, tiene cuidado de nosotros y que por difíciles que sean las circunstancias, siempre está cerca.
como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo, estad siempre gozosos. 2 Corintios 6:10 y 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. La paz es una virtud más que posee el Señor y que desea que crezca en nuestro vivir de creyentes por el trabajo que Él como el Espíritu hace desde nuestro espíritu humano. Si usted observa las cartas que el Espíritu escribió por medio del apóstol Pablo, en casi todas ellas incluye en el saludo la frase gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto implica que la gracia y la paz son de propiedad exclusiva del Dios Tres-Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la gracia, además de ser un don inmerecido que Dios nos otorga, como la definen muchos teólogos, debemos tener un entendimiento más profundo acerca de ella y saber que la gracia es Dios mismo con todas sus riquezas, atributos, virtudes y logros, viniendo a nosotros en Cristo por medio del Espíritu, para que nosotros como sus hijos y herederos disfrutamos diariamente de todas esas riquezas. El disfrute de la gracia nos introduce en un oasis de paz y nos hace vivir en paz con Dios, con los hombres y con nosotros mismos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Son incontables las virtudes que posee el Señor y desea que nos apropiemos de ella hasta que las expresemos. Pero esa expresión de los atributos y virtudes del Señor no puede ser producto del esfuerzo de nuestro hombre natural y caído, sino que debe producirse por la comunión que a diario tenemos en nuestro espíritu con nuestro amado Señor, y en la medida que existe esa comunión, sus atributos y virtudes se van haciendo nuestra persona. Siendo así, su manifestación será espontánea, sin ningún esfuerzo humano, esfuerzo que siempre es desagradable al Señor. En otras palabras, querido lector y oyente, no se esfuerce por ser amable, bondadoso, longánimo, manso, humilde, templado, gozoso, amoroso, ni ninguna de las demás virtudes. No dependa de su propio esfuerzo para amar, para manifestar la vida eterna que mora en usted, ni para ser justo, ni para alcanzar la santidad, porque siempre que confíe en usted mismo, desagradará al Señor y sus esfuerzos serán vanos y se convertirán en un fracaso. Simplemente acérquese confiadamente al trono de la gracia. En ese trono fluye incesantemente la gracia con todas las riquezas, y en la medida que usted permite que fluyan desde su espíritu hacia su alma, su persona va siendo constituida de todas las riquezas que Dios nos ha destinado, y espontáneamente expresaremos todo lo que Dios es, y Él será agradado y complacido, porque podrá tener un rico disfrute de toda su labor con que nos ha trabajado durante 6,000 años. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Juan 15, versículos 1 y 2. Nuestro Dios y Padre sigue laborando en nuestra alma en la medida que nosotros se lo permitamos, y en nosotros habrá fruto permanente para su disfrute. Todas estas son las riquezas de la gloria con las que Pablo roga al Padre que nos fortalezca en nuestro hombre interior. Pero aún hay más de esas riquezas, que son todos los hechos que están incluidos en el plan de la redención, que aunque ya hemos hablado de ellos en el capítulo 2 de este libro, lo repasaremos una vez más de manera breve. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía planeado cómo redimir al hombre que caería en las artimañas de Satanás, quien intentaría arruinar el plan de Dios. Fue así que cuando llegó el tiempo apropiado, Dios se gestó como hombre en la Virgen María y nació como un hombre llamado Jesús. Aquí le propinó la primera derrota al diablo, porque Jesús es Dios mezclado con la humanidad, mezcla que Dios había planeado desde el principio. El gran anhelo que Dios ha tenido en su corazón es hacerse uno con el hombre y mediante esa mezcla maravillosa aplastar a su enemigo y señorear sobre él. Por eso, cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza, y agrega algo más. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias,
en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Ya hemos hablado con alguna amplitud en el capítulo 1 de este libro acerca de la imagen y la semejanza de Dios con la que fue creado el hombre. Recapitulemos diciendo que la imagen es la capacidad que Dios le dio al hombre para recibirlo y contenerlo, es decir, es el espíritu humano, y que la semejanza es la posibilidad y capacidad con que Dios dotó al hombre para expresarlo. Afirmemos que la imagen tiene que ver con el espíritu humano, donde Dios mora en los creyentes, y que la semejanza tiene que ver con el alma humana, mediante la cual los creyentes expresamos los atributos, las virtudes y las riquezas de Dios. Que Dios creara al hombre a su imagen y semejanza no es un fin en sí, sino un medio con el que Dios pretende llegar a una meta. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señorear es gobernar, ejercer dominio y autoridad. Entonces Dios quiere que el hombre lo reciba y lo contenga, y para eso le creó el espíritu humano. Igualmente, Dios desea que el hombre lo exprese y lo manifieste, y para ello lo creó con un alma. Pero ese contenido y expresión tiene un objetivo: gobernar sobre las cosas de la creación, los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, los animales que se arrastran sobre la tierra y en la tierra. ¿En verdad Dios desea morar en el hombre solamente para gobernar las aves, los peces, las bestias, los reptiles y sobre la tierra? Recordemos que la Biblia en buena medida fue escrita con un lenguaje típico, con el cual, mediante una serie de tipos, sombras y figuras, quiere revelarnos verdades profundas. Los peces, las aves, las bestias y los reptiles nos revelan verdades maravillosas. Para entenderlo, nos proponemos, bajo la misericordia del Señor, mirar algunos versículos del capítulo 1 de Génesis. El primer versículo dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero luego en el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sería que Dios creó la tierra llena de desorden y de tinieblas y vacía? Indudablemente no fue así, porque la misma Biblia testifica acerca de la hermosura de la tierra cuando fue creada. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job 38, versículos 4 al 7. Si la tierra hubiese sido creada desordenada y vacía y llena de tinieblas, no habría manera de que todas las estrellas del alba y los hijos de Dios, los ángeles, alabaran y se regocijaran. Antes de que Dios creara la tierra, había creado a los ángeles, y ellos fueron testigos de la hermosura de su creación, y por eso alabaron y se regocijaron. Entonces, sin duda alguna, entre Génesis 1:1 y 1:2, hubo un acontecimiento extraordinario que produjo un juicio de Dios, el cual hizo que la tierra se desordenara, quedara vacía y se llenara de tinieblas. Sin embargo, a pesar de esa situación tan horrible, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, porque Dios tenía un plan y una intención que iba más allá de esas circunstancias. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1, versículo 2. El acontecimiento que ocurrió entre el primero y el segundo versículos de la Biblia, sin duda es la rebelión de Satanás, quien al verse acabado de hermosura y lleno de perfección, quiso subir hasta lo más alto, poner su trono al lado del trono de Dios y hacerse igual al Señor. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo,
en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ezequiel 28, versículos 12 al 15, Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Cuando el Señor le ordenó a Ezequiel que hablara esta profecía, le dijo que levantara endechas contra el rey de Tiro, pero sabemos que ese rey no era el sello de la perfección, porque era un hombre caído, tampoco estaba lleno de sabiduría ni acabado de hermosura. El rey de Tiro tampoco estuvo en el huerto de Edén, porque Adán, al igual que Satanás, hacía miles de años que había sido arrojado de allí. Tengas en cuenta que el huerto de Edén no es un lugar físico, sino que es el ámbito donde Dios y el hombre tienen comunión. Y el ángel a que se refiere la profecía tenía acceso. Dios había vestido a ese ángel de toda piedra preciosa, y al día de su creación fue extraordinario, porque toda una orquesta tocó melodías celestiales, y fue creado no como un hombre, sino como un ángel, y un ángel especial, porque lo caracteriza como un querubín grande, protector. Dice la Biblia que el Señor lo puso en el monte de Dios, y el monte implica reino. Luego el querubín grande protector estaba dentro del reino de Dios, y no tenía en él ninguna restricción, porque se paseaba en medio de las piedras de fuego. Ese ángel era perfecto en todos sus caminos, pero un día la maldad surgió de él, se manifestó el orgullo y decidió hacerse igual a Dios, diciendo en su corazón que subiría al cielo y pondría su trono en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y se sentaría en el monte del testimonio de Dios, a los lados del norte y sobre las nubes, y sería semejante, igual a Dios. Ese ángel sabía que para ser igual a Dios solo le faltaba dar un pequeño paso. La hermosura, la sabiduría y la perfección con que fue creado lo llenaron de orgullo, y pretendió igualarse a Dios, y por esa causa Dios lo juzgó y tomó determinaciones con respecto a él. Tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras, del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Isaías 14, 15 y 12. Ezequiel 28, versículos 16 al 19. La palabra habla mejor que cualquier comentario que podamos hacer, pero sí diremos que esta es una descripción muy clara de la creación y la rebelión del querubín grande protector, que también es llamado lucero hijo de la mañana, y que con esa rebelión la tierra fue juzgada y quedó vacía y llena de tinieblas. Pero la rebelión aquí descrita no fue solo de un ángel, sino que con su cola arrastró la tercera parte de los demás ángeles, según lo declara Apocalipsis 12:4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí las estrellas hacen referencia a los ángeles, según dice Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles que se rebelaron junto con Satanás son los ángeles caídos que están en los aires como principados, autoridades, gobernadores de tinieblas de este siglo y ejércitos de maldad, con los cuales Satanás gobierna su sistema mundano y contra quienes tenemos una lucha diaria y permanente. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, versículo 12. Pero no solo se rebelaron contra Dios, el querubín grande protector, que hoy conocemos como diablo y Satanás, y los ángeles caídos que están en los aires, regiones celestes, sino que además en la tierra y en las aguas hay unos espíritus inmundos que la Biblia denomina demonios, y que buscan ansiosamente meterse dentro de un cuerpo humano o animal para poseerlo. Sobre el particular puede leerse el relato registrado en Mateo 8, 28 al 34, Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20 y Lucas 5, 26 al 39, donde se habla de una legión de demonios que poseían a uno o dos hombres que vivían en sepulcros y que cuando los ataban con grillos o con cadenas los rompían y nadie podía dominarlos. Además, el endemoniado andaba desnudo. Después de que Jesús bajó del monte, una vez le hubo hablado a sus discípulos acerca de la constitución del reino de los cielos, los demonios que poseían a este hombre se postraron ante él, pidiéndole que no los enviara al abismo. Sin embargo, Jesús les insistió que debían salir del hombre. Entonces le rogaron que los dejara ir a un hato de cerdos que pasía cerca de allí. El Señor se lo permitió. Los demonios fueron a los cerdos. Estos se precipitaron al mar y se ahogaron. De esta manera los demonios fueron a su hábitat natural, que es el agua, los grandes lagos y los mares. Estos espíritus inmundos no están solo en el mar, sino que también andan por la tierra. En algunos países hay muchos mitos acerca de fantasmas, de apariciones de seres extraños que producen mucho terror entre las gentes. Por ejemplo, en Colombia se habla del Moán y la Moana, la Madremonte, la Patasola, entre otros. Mucha gente, especialmente campesinos, testifican haber sido víctimas de sus terroríficas apariciones y tienen mucho miedo de ellas. Sin duda alguna, estos son demonios. Igualmente, la aparición de vírgenes, que es aceptada, patrocinada y apoderada por el catolicismo romano, no es más que un engaño que Satanás propicia mediante esos demonios que engañan a la gente haciéndoles creer que esas apariciones tienen que ver con el Señor, pero es una gran falacia de la religión para engañar a sus seguidores y mantenerlos esclavos de Satanás. ¿Cuál es el origen de los demonios? En Job 40 y 41, la Biblia nos relata de dos grandes bestias, una de las cuales es terrestre y la otra acuática. La Biblia las llama Behemoth y Leviatán respectivamente, y habla de su fuerza, de su poder, de su orgullo y de su soberbia. Se refieren a seres que están en la tierra y en las aguas, y parece ser que representan a los demonios. Un hermano inglés llamado Jorge Hawkins Pember, que vivió a finales del siglo XIX y comienzos del XX, escribió un libro titulado Las primeras eras de la Tierra, Earth's Earliest Age, en el que, basado en estudios arqueológicos y geológicos ciertos, dedujo que entre Génesis 1, donde se dio la creación original del cielo y de la tierra, y Génesis 1, 2, que habla del gran juicio sobre la tierra, hubo un periodo de tiempo muy largo, tal vez de miles o millones de años, y esta era podemos llamarla la creación antes de Adán. En esa primera creación había ángeles y además seres que tenían cuerpo y espíritu, que moraban sobre la tierra. Estos seres dicótomos de dos partes, espíritu y cuerpo, junto con Satanás y los ángeles caídos, se rebelaron contra Dios, y en el juicio de Dios sobre la tierra, sobre Satanás, los ángeles y los seres dicótomos, el Señor quitó a estos últimos su cuerpo y quedaron atrapados en el agua, pues debajo de ellas está el abismo, donde los demonios del relato pedían al Señor que no los enviase. Como no tienen cuerpo, buscan desesperadamente tener uno y tratan de poseer a seres humanos, lo que logran algunas veces, como el relato de los endemoniados gadarenos. Otra prueba más de la existencia, por un lado, de los ángeles caídos, y por otro, los demonios, la encontramos en Mateo 8, 23 al 27, Marcos 5, 1 al 20 y Lucas 8, 26 al 39, donde se relata que un día Jesús entró con sus discípulos en una barca con el fin de alcanzar la otra orilla del mar. Mientras navegaban se desató una tempestad que casi hundía la barca en que viajaban. Mientras tanto Jesús dormía.
Los discípulos afanados le despertaron pidiéndole que hiciese algo para que no perecieran. El Señor reprendió el viento y las olas y hubo grande bonanza. Si disponemos de un poquito de sabiduría espiritual, sabremos que el viento y el agua son sustancias inanimadas, que no tienen vida, y por tanto, reprenderlas sería inútil. ¿Qué había en aquellos vientos? Ángeles caídos. ¿Y qué había en las olas? Demonios. Querían atacar a Jesús porque presentían que al llegar al otro lado del mar echaría fuera a unos demonios. Ellos procuraron evitarlo, pero no tuvieron éxito. Esto nos lleva a concluir que el reino de Satanás está constituido por Satanás mismo, por ángeles caídos que están en los aires y por demonios que están sobre la tierra y en las aguas, además por los hombres que siguen a Satanás. Este es el reino de las tinieblas. A eso se refiere el Señor cuando creó el hombre a su imagen, conforme a su semejanza, para que señoreara en las aves de los cielos, ángeles caídos, en los peces del mar y sobre las bestias de la tierra, demonios, y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra, reptiles, que representan a Satanás, la serpiente antigua o el dragón. Tenemos más pruebas bíblicas sobre el particular en el relato de la creación en Génesis 1, a partir del versículo 3 hasta el final del capítulo. En el primer día separó Dios la luz de las tinieblas, a la luz llamó día y a las tinieblas la llamó noche. Y consideró Dios que la luz era buena, pero no consideró así de la noche, porque en ella hay mucha actividad del reino de las tinieblas. En el segundo día separó las aguas de las aguas, por medio de la expansión atmosférica. Y no dice Dios que allí hubiese nada bueno, porque los aires quedaron plagados de ángeles caídos que gobiernan el mundo y sus habitantes. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Efesios 6, versículo 12. En el tercer día descubrió la tierra seca, es decir, separó la tierra de las aguas, y en ella plantó la vida. Es muy significativo que la tierra seca haya sido descubierta en el tercer día, que es el día en que el Señor Jesús resucitó, y al resucitar nos hizo partícipes de su vida divina. Cuando hubo tierra seca, hubo la posibilidad de plantar la vida. Igualmente, cuando Jesús resucitó, alcanzamos la posibilidad de tener la vida eterna. El deseo y la intención de Dios al crear al hombre a su imagen y semejanza es el de morar en él y juntos dominar, señorear sobre las criaturas que se rebelaron contra él. Cuando Jesús nació de María, Dios logró recobrar uno de los aspectos de su propósito eterno, que es el de mezclarse con el hombre para vivir su vida divina en un hombre, Jesús, quien es Dios viviendo su vida divina en un hombre, experimentando todo lo que contiene la vida humana, sus sufrimientos, sus fracasos, sus goces y sus éxitos. Jesús es un hombre que vivió en esta tierra para agradar totalmente a Dios, porque Dios mora en él. Todo lo que Jesús pensó, habló e hizo durante su vida en carne en la tierra, no lo hizo él solo, sino que lo hizo por el Padre y con el Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14, versículos 10 y 11. Este es el comienzo de la obra de redención de Dios para nosotros y es una demostración de que nosotros podemos vivir nuestra vida humana en Dios, siendo uno con Él, agradándolo en todo y satisfaciéndolo. Este vivir humano es parte de las riquezas de su gloria que Él ha depositado en nuestro espíritu. Su muerte en la cruz es otra de las riquezas que Él ha legado en nuestro espíritu. Diariamente necesitamos aplicar esa muerte a nuestro vivir. En nuestra alma hay muchas cosas que pertenecen a la vieja creación, que nos impiden vivir una vida de plena libertad en el Señor, y a ellas necesitamos aplicarles la cruz de Cristo para que mueran, y nosotros tengamos total libertad para agradar al Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Juan 8, versículos 32 y 36. En nuestro viejo hombre, nuestra vieja personalidad, hay múltiples factores que nos impiden una comunión plena con el Señor, tales como nuestro carácter,
nuestros temores, nuestra manera de ser. Todo aquello que es natural en nuestra vida necesita pasar por la cruz, para que en la medida en que van siendo absorbidos por la vida divina que está en nuestro espíritu, el carácter y la persona del Señor van siendo formados en nosotros, y de esa manera vivimos en el nuevo hombre, que es creado según Dios, que es santo, que es justo y que es real, y en él Satanás no puede penetrar. Al tercer día después de haber muerto, el Señor resucitó, venciendo de esta manera un poder muy alto que había en el universo, la muerte. Pero no solo Él venció la muerte, sino que nosotros la vencimos con Él. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, versículo 6. Y hoy ya no tenemos temor de ella, sino que por el contrario estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2, 14 y 15. Agradecemos al Señor porque debido a su resurrección, la muerte es algo que hace parte de nuestro pasado. Hoy estamos completamente libres de ella y podemos vivir constantemente una vida de resurrección. La resurrección del Señor también hace parte de las riquezas en gloria que el Señor ha legado a nuestro espíritu humano y en él disfrutamos diariamente. Pasados 40 días después de haber resucitado, el Señor ascendió al cielo para ser entronizado y retomar la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Pero ahora esa glorificación está en nosotros y hoy en nuestro espíritu podemos disfrutar de su ascensión, su entronización y su glorificación. Una vez que el Señor ascendió, fue entronizado y entró en la gloria eterna. Luego descendió como el espíritu de poder sobre sus discípulos y comenzó su obra de edificación de la iglesia, obra que hoy está llevando a cabo hasta consumarla. Deseamos recabar que la gloria de Dios es el ámbito donde Dios mora, vive y actúa, y es un ambiente que no puede ser penetrado por el hombre natural, ni Satanás, ni los ángeles caídos, ni los demonios. En ese ámbito glorioso están solo el Padre, el Hijo y el Espíritu, 4 seres vivientes, 24 ancianos, millones de ángeles y aquellos hijos de Dios que están habituados a vivir en el Espíritu. ¡Qué maravilla! Disfrútelo en Apocalipsis capítulos 4 y 5. Todas estas son las riquezas de gloria con las que pedimos al Padre que fortalezca nuestro hombre interior por su Espíritu. De esta manera llegamos al cuarto punto de la oración que el Espíritu Santo nos legó a través de nuestro hermano Pablo. Cuarto, fortalecidos en el hombre interior. Esta es la mayor necesidad que tenemos los creyentes de todas las épocas. Tener un hombre interior suficientemente fuerte para que seamos gobernados por él. ¿Qué es el hombre interior? El hombre interior hace referencia especialmente a nuestro espíritu humano. Por él debemos rogar diariamente al Padre para que lo fortalezca, porque cuando tenemos un espíritu fuerte, el alma no tiene otro camino que someterse a él, y como en él vive Dios como el Espíritu con todas sus riquezas, somos gobernados por el Señor. Recordemos que en el Espíritu Santo están todas las riquezas de Dios, sus atributos que son la justicia, la vida eterna y divina, el amor, la luz, la santidad, entre otros, con todas sus virtudes de paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, humildad, mansedumbre, dominio propio, etc. Además de sus logros de encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, ascensión, entronización y glorificación. Con esas riquezas es que el Padre fortalece nuestro espíritu. Esto desagrada profundamente al diablo, pues él desea que nuestro espíritu humano sea débil y nuestra alma fuerte. De ser así, no tenemos esperanzas de ser gobernados por el espíritu, sino que el enemigo lo hará a través de nuestra alma. Siempre que nuestro espíritu es débil, nuestra alma es fuerte, y ahí Satanás tiene oportunidad de gobernarnos y de engañarnos. Esto le ocurrió a Eva en el huerto de Edén. Su alma se fortaleció y Satanás aprovechó la ocasión para engañarla e inducirla a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y con ello a perder la presencia y la comunión con Dios.
Satanás trabaja intensamente en este punto, para que no busquemos en el trono de Dios ser suplidos con su gracia y tener el espíritu fortalecido, para que nuestra alma se someta a Él y seamos gobernados, guiados y dirigidos por el Señor. Este es el ingrediente más sutil y poderoso que Satanás ha introducido en la iglesia para degradarla, y con él ha logrado humillarla y corromperla a lo largo de los siglos. Discernir la línea que separa el alma del espíritu, saber si estamos sirviendo a Dios en el alma o en el espíritu, es muy difícil. Se requiere mucha misericordia del Señor y revelación en nuestro espíritu para tener la seguridad de que aquello que decimos, pensamos y hacemos proviene del Señor y no simplemente de nuestro hombre viejo, que está mezclado con Satanás. Pero tenemos la certeza de que Dios le da esta gracia a quienes la buscan. Quinto, habite Cristo en nuestros corazones. En la medida que nuestro espíritu se va haciendo fuerte, Cristo puede tomar posesión de nuestro corazón y habitar en él. Habitar aquí es sinónimo de morar, y morar quiere decir vivir con todas las comodidades que tenemos en nuestra casa, nuestro hogar. Una vez que el Señor ha tomado posesión de nuestro espíritu, lo que ocurrió en la regeneración, Él desea habitar con comodidad en nuestro corazón. ¿Qué es el corazón? La Biblia afirma que los seres humanos tenemos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde entonces está el corazón? El corazón del que habla la Biblia no se refiere al órgano que bombea sangre a todo el cuerpo durante el tiempo que vivimos aquí en la tierra. La Biblia habla del corazón que está conformado por las tres partes del alma: mente, voluntad y emoción, y las tres partes del espíritu humano: la conciencia, la comunión y la intuición. El corazón entonces está conformado por mente, voluntad, emoción, conciencia, intuición y comunión. Y en todas esas partes desea el Señor hacer su morada. Esto es posible solamente después de que nuestro espíritu es fortalecido. No olvidemos que en la caída de Adán, Satanás tomó posesión del alma humana y la corrompió, y a lo largo de los siglos la ha venido corrompiendo. En la segunda década del siglo XXI es tanta la corrupción del hombre que es admirable la paciencia que tiene el Señor para no destruir a la humanidad. Pero en la medida en que el Señor gane y levante las primicias, vendrá la hora de prueba, la hora de juicio que el Señor ha de enviar sobre el mundo entero para probar a quienes moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Después de que el Señor nos rescató para Él, y en la medida que nosotros le suplicamos que fortalezca nuestro espíritu, Cristo va tomando posesión de nuestro corazón y poco a poco va estableciendo su morada en él hasta estar plenamente satisfecho. Ya no es un hecho esa palabra que el Señor le dijo al hombre que se ofreció para seguirlo donde quiera que fuera, mientras estaba en carne en la tierra. Yendo de ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lucas 9, 58 al 59. Sino que ahora Jesús tiene en nosotros una morada que lo complace y lo deleita. Esperamos, querido lector oyente, que usted sea uno más de los que busca diariamente en el Padre, conforme a sus riquezas en gloria, ser fortalecido en su hombre interior por su espíritu, para que Cristo, que es Dios, pueda morar en su corazón con toda comodidad y satisfacción. El Señor desea tomar plena posesión de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestros planes y de nuestros recuerdos. Igualmente anhela que nuestra voluntad sea totalmente sumisa a Él, para que nosotros hagamos su voluntad y nada más que su voluntad, para que en todo lo que emprendamos Él pueda impartir su aprobación y de ello pueda obtener frutos para disfrutar, que escojamos solamente lo que a Él le agrada y desechemos lo que le ofende y lo desagrada. De la misma manera el Señor demanda ganar nuestras emociones,
para que coincidamos con Él en lo que amamos y en lo que aborrecemos. Dicho en términos más apropiados, el Señor desea que nos conformemos a sus afectos y a sus rechazos, que amemos lo que Él ama y aborrezcamos todo aquello que le produce repulsa. Igualmente, el Señor Jesús está deseando que nuestra conciencia no sea manchada por ningún pecado, para que esté siempre sin estorbos, sin contratiempos, y seamos rápidos en conocer su voluntad. En esto consiste que Cristo haga su morada en nuestros corazones, y lo logramos pidiendo al Padre que fortalezca nuestro hombre interior por su Espíritu, y disfrutando siempre sus insondables riquezas que están en nuestro espíritu. También anhela el Señor que tengamos a diario comunión con Él, acercándonos confiadamente a su trono de gracia. Muchas veces está solo en nuestro aposento interior, esperando que usted y yo entremos para tener mutuo deleite, disfrute y alimentación adecuada para crecer y llegar a la madurez. Igualmente, el Señor desea que ejercitemos la intuición de nuestro espíritu, donde revela sus misterios, sus secretos, su persona, sus deseos y su plan, para que podamos ser partícipes de todas sus riquezas y crezcamos en Él hasta la madurez. Sexto, seamos arraigados. La sexta gran necesidad que tenemos los creyentes es ser arraigados. ¿Y qué es ser arraigados? Al escuchar la palabra arraigados tenemos la sensación de echar raíces, de tener raíces profundas en el Señor. En la medida en que vamos siendo fortalecidos en nuestro hombre interior, nuestro espíritu humano, vamos profundizando nuestras raíces en el Señor. Así como la raíz de una planta, además de darle sustento, tiene la función de absorber los nutrientes de la tierra para nutrirla y hacerla crecer hasta llegar a la madurez y producir fruto para alimentar a hombres y animales, a la vez que para reproducirse, hablando espiritualmente, en la medida que tenemos comunión con el Señor, vamos profundizándonos en Él. Absorbemos sus riquezas que nos nutren, nos dan crecimiento y nos llevan a la madurez en la que producimos fruto para la satisfacción del Señor y para nutrir a otros hermanos. Hay árboles que, sin importar el lugar donde crecen, así sea en los yermos desiertos, como les ocurre a las palmeras, tienen raíces tan profundas que pueden llegar a medir decenas de metros de profundidad. Debido a que en el desierto tiene muchas condiciones ambientales que son muy difíciles para que exista vida, las palmeras profundizan sus raíces hasta donde encuentran tierra con nutrientes y fuentes de agua que las alimenta y las nutre para sobrevivir en las adversas condiciones desérticas. En el campo espiritual, en la medida que suplicamos al Señor que fortalezca nuestro hombre interior, nuestras raíces en Él se van profundizando y van abundando a tal grado que ninguna circunstancia interior ni exterior puede conmovernos. Nuestra intimidad con el Señor alcanza a tal punto que en cada situación aprendemos a conocer su voluntad y a obedecerla. Y llega el momento en que lo complacemos en todo nuestro vivir y Él tiene un vivir de deleite y satisfacción con nosotros. Séptimo, seamos cimentados. Un creyente que anda en comunión con el Señor es fortalecido en su hombre interior por el Espíritu del Señor y conforme a las riquezas de su gloria. Además de echar raíces profundas para ser nutrido con las riquezas de Dios, crecer y producir fruto, tiene cimientos inconmovibles en su vida de creyente. La palabra cimentada nos recuerda los cimientos de una casa o de un edificio. El cimiento hace que la casa o el edificio sean firmes, que aunque el terreno sufra modificaciones, en caso de terremotos, ciclones, tifones, avalanchas u otros fenómenos físicos, el edificio se mantiene inconmovible. En el campo espiritual necesitamos echar raíces y tener cimientos firmes para que nada nos conmueva, ni las circunstancias, ni los sufrimientos, ni la persecución nos muevan de nuestro amor y esperanza que permanece firme en el Señor. Cuando leemos la palabra cimiento, inmediatamente el Espíritu nos lleva al hermoso pasaje registrado en Mateo 7, 24 y 25. Todo aquel, pues, que oye estas palabras mías y las pone por obra, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Observemos cuidadosamente que para edificar la casa sobre la roca es necesario primero oír las palabras del Señor, porque el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, versículo 63. En el cristianismo contemporáneo hay mucha palabra, pero no es del Señor, sino de los líderes que inventan cualquier cantidad de historietas y fábulas para engañar a sus seguidores y mantenerlos cautivos a sus caprichos con el fin de obtener lucro con su vana palabrería. La mayoría de los líderes cristianos contemporáneos medran, se enriquecen falsificando la palabra de Dios, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 2, versículo 17. Para oír de manera completa la palabra de Dios necesitamos 3 elementos en los que no debe faltar ninguno: revelación, visión y experiencia práctica de la palabra. Si falta uno solo de estos, la palabra se convierte en doctrina muerta, que nada aprovecha al creyente. Reiteramos que la revelación se da en el espíritu humano del creyente, y esta viene porque el Señor tiene misericordia de la persona a quien le revela su palabra. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11, versículo 26. La visión es consecuencia de la revelación y se da en el entendimiento, que hace parte a la vez del alma y del corazón. Una visión genuina debe tener como fuente única la revelación que ha sido dada en el espíritu humano, porque si una visión viene solamente del alma, no proviene de Dios y su origen es Satanás, tal como le ocurrió a Eva en Génesis 3. Una vez que Satanás la convenció de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, sus ojos fueron abiertos y ella tuvo una visión. Eva vio que el árbol era agradable a los ojos y bueno para comer, y despertó en ella la codicia de alcanzar sabiduría, pero una sabiduría que viene del alma y que se origina en Satanás. Esta es una sabiduría terrenal y diabólica. Lamentablemente, de estas visiones está lleno el cristianismo de hoy, no de la visión que proviene del Espíritu, donde Dios Espíritu ha revelado su palabra, sino del alma humana, donde Satanás actúa en aquellos que no tienen un espíritu fortalecido. Aún hace falta un tercer elemento. Si tenemos revelación y somos alumbrados en los ojos de nuestro corazón, es decir, tenemos visión, pero no tenemos una experiencia viva y real de la palabra que Dios nos ha revelado y nos ha mostrado, toda ella se convierte en doctrina sin sentido y sin contenido. Cuando ocurre así, el creyente no crece, no es transformado ni conformado a la imagen del Hijo, sino que su ser permanece en un status quo, sin crecer, sin madurar, sin producir frutos y sin deleitar al Señor. Por todo esto el Señor afirma: cualquiera pues que me oye estas palabras mías y las hace. 2 asuntos bien importantes en este pasaje: oír las palabras del Señor y hacerlas. Si las oímos solamente pero no las hacemos, nos convertimos en oidores olvidadizos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1, versículo 22. En consecuencia, hay 2 grandes peligros y trampas que Satanás pone en nuestro camino, trampas a las que debemos estar atentos para no caer. La primera es oír palabras que no provienen del Señor y que los líderes cristianos quieren hacer querer a sus seguidores, que es la palabra de Dios, porque aparentemente tienen como fuente la Biblia, pero no son producto de la revelación y visión que se origina en el Espíritu. Y el otro peligro es oír las palabras del Señor y no hacerlas, no ponerlas en práctica, no tener experiencias vivas y permanentes de ellas, convirtiéndolas en doctrina muerte que no es provechosa. Por eso el Señor, a quien oye sus palabras y las hace, lo compara con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es edificar sobre la roca? Para entenderlo, primero debemos tener claridad acerca de quién o qué es la roca.
Si preguntamos a un cristiano qué es la roca, casi inmediatamente responde que es Cristo. Y es verdad. No obstante, esa respuesta es bien superficial y a fuerza de repetirla se convierte en una frase manida y sin sentido, como tantas otras que se usan en el medio evangélico. Si miramos los acontecimientos narrados en Mateo 16, versículos 13 al 20, comprenderemos apropiadamente quién es la roca. En este pasaje se narra que Jesús llevó a sus discípulos a Cesarea de Filipo, un lugar ubicado al norte de Jerusalén a una distancia cercana a los 200 kilómetros. El Señor tenía razones muy poderosas para llevar a los discípulos a ese lugar, donde Pedro obtuvo una revelación estupenda. Jerusalén estaba completamente contaminada por la religión judía, y no era posible revelar algo del Señor en esa ciudad, porque cualquier revelación que hubiera del Señor no sería aceptada ni recibida. Cuando las gentes, aun los hijos de Dios, están llenos de religión, reglas, normas y doctrinas, el Señor no tiene cabida y no se revela en ellos. Por eso llevó a los discípulos a un lugar bastante lejano de la ciudad religiosa, donde se respiraba un aire más puro y menos contaminado. Estando allí les hizo una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, versículo 13. Por la respuesta de los discípulos se ve claramente que los hombres no tenían ninguna revelación acerca del Señor Jesús. Unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 14. Decir que Jesús es Juan el Bautista o Jeremías sería aceptar la doctrina de la reencarnación, porque estos dos profetas ya habían muerto. Aunque Elías no ha muerto, definitivamente Jesús no es Elías, porque es mucho más que él. Elías es solamente un profeta, mientras que Jesús es Dios mismo, es Dios hecho hombre. Jesús es más que un profeta. Él es el verdadero profeta. Inmediatamente el Señor le lanza otra pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 15. Es aquí donde el Señor le da su gracia y misericordia a uno de los discípulos, a Pedro. Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 16. El Señor entonces afirma que esas palabras de Pedro no eran producto de su imaginación, sino de la revelación que le había dado el Padre que está en el cielo. En otras palabras, esa revelación vino del cielo, del trono de Dios. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 17. Qué bienaventurado fue Pedro en esta ocasión, porque el Padre le reveló que Jesús es Dios mismo. Él es hijo del Dios viviente, y Dios mismo le confirma que esa revelación vino desde el Padre que está en los cielos. Una vez que el Señor confirma la revelación, Él también, como el Dios Hijo, añade más revelación a Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 18. La revelación que el Señor Jesús le da a Pedro tiene tres partes. La primera, el nombre de Simón es cambiado por el de Pedro. Simón quiere decir caña, una planta un tanto endeble y frágil, que es sacudida fácilmente por cualquier viento, mientras que Pedro, del griego Petros, quiere decir piedra o roca pequeña, y es un material mineral resistente y útil para la edificación. La segunda parte de la revelación afirma que sobre esta roca, del griego Petra, edificará su iglesia. No es sobre Petros que el Señor edifica la iglesia, como torcidamente lo anuncia el catolicismo romano, sino sobre Petra, que es la roca, y esa roca es Cristo mismo. La tercera revelación dice que las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia. Afirmar solamente que Petra es Cristo es muy superficial. Debemos tomar la revelación completa y entender que Petra es la persona de Cristo y la revelación que tenemos sobre esa persona, y no solo sobre la persona, sino también sobre su obra. Esta sí es la roca, sobre la cual el Señor, y no los hombres, edifica su iglesia. Es a esta revelación que se refiere el Señor Jesús cuando en Mateo 7:24 afirma: le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sobre la revelación, visión y práctica
que el hombre prudente tiene acerca de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Por eso es indispensable que como hijos de Dios busquemos fervientemente tener revelación y visión acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesús, y que esa revelación y visión se conviertan en nuestro diario vivir, siendo así, cuando vengan las lluvias, los vientos y los ríos, y den con ímpetu contra la edificación que el Señor ha hecho en nosotros, no caeremos, sino que permaneceremos inconmovibles. Descendió la lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon con ímpetu contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo capítulo 7, versículo 25. No se puede edificar sobre doctrinas, sobre liderazgos, sobre organizaciones humanas, pues todo esto es arena, sino que se debe edificar sobre la persona y la obra del Señor Jesús. Satanás tiene mucho interés en las edificaciones realizadas por los grupos cristianos y sus líderes, y las apoya intensamente para que esas edificaciones se constituyan cada día en un baluarte de oposición a la obra del Señor. Esa clase de edificaciones son aquellas que en el pasaje el Señor llama el hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7, versículos 26 al 27. Usted, amado lector oyente, tiene la palabra, o continúa siguiendo a su líder, a su organización y a sus doctrinas, o hace un alto en el camino, se acerca al trono de la gracia y le suplica al Señor que le dé espíritu de sabiduría y revelación para que usted pueda conocer su obra y su persona, que le dé luz en su entendimiento para que pueda ver claramente lo que el Señor desea y de esta manera pueda hacer su voluntad. No hay una tercera alternativa. Esta es una consecuencia más de ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu del Señor. Seremos cimentados en amor, y de ese amor nadie podrá removernos. Ni las lluvias que hacen referencia a las pruebas que vienen del cielo, que se manifiestan en la disciplina, en la amonestación y en el castigo que el Señor confiere a quienes ama. Tampoco seremos removidos por los ríos que dan con ímpetu contra nosotros, y los cuales se refieren a los ataques que Satanás nos inflige por medio de sus ejércitos de demonios y ángeles caídos que luchan denodadamente para hacernos tropezar y caer. Ni siquiera podrán removernos los ángeles caídos representados en ese pasaje por los vientos que soplan incesantemente sobre nosotros tratando de doblegarnos, con el fin de que caigamos y fracasemos en la obra que el Señor está llevando a cabo por medio de nosotros. Octavo, comprender y conocer el amor de Cristo. Continuando con la oración que el Espíritu Santo nos ha legado a través del apóstol Pablo, llegamos al octavo punto de las cosas que Dios quiere que obtengamos por medio de ser fortalecidos en nuestro hombre interior, espíritu humano, cual es que junto con los hermanos podamos comprender y conocer las dimensiones y el tamaño del amor de Cristo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Efesios capítulo 3 versículos 18 y 19. El amor de Cristo comprende y excede todas las dimensiones que hay en el universo. Su amor es más ancho que la anchura, más largo que la longitud, más profundo que la profundidad y más alto que la altura. Y aunque excede a todo conocimiento, el Señor nos ha dado un don especial, para que nosotros, quienes lo buscamos sinceramente, seamos capaces de comprenderlo y conocerlo. Qué maravilloso y misericordioso es el Señor para con nosotros. Cuando disfrutamos al Señor junto con otros hermanos, cuando tenemos reuniones que son encabezadas por el Espíritu Santo, porque debemos entender que una reunión espiritual no es nada distinto al encuentro de los espíritus de los hijos de Dios con el Espíritu Santo, en la que Él es la cabeza, el centro de la reunión misma. Cuando nos reunimos de esa manera, cada uno de los reunidos expresa y manifiesta una parte de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, y juntos con el Espíritu
formamos un banquete donde tanto nosotros como Dios somos saciados, consolados y satisfechos. Por un lado, debemos aprender a tener comunión con Dios de manera personal, de acuerdo con la voluntad del Señor. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6:6. Observe que el pronombre personal de segunda persona está en singular, lo cual quiere decir que yo no puedo entrar en mi aposento por otra persona, ni otro hermano puede hacerlo por mí y nadie puede entrar conmigo, sino que cada quien debemos entrar personalmente en nuestro aposento, que es nuestro espíritu humano, para tener comunión personalmente con el Señor. Tampoco quiere decir esto que no podemos orar en grupos grandes o pequeños, sino que en una reunión de oración cada participante debe estar en su espíritu, su aposento, y allí ser guiado por el Espíritu para orar y para realizar todas las actividades que Dios el Espíritu determine. Cuando nos reunimos de esa manera, podremos comprender entre todos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo y disfrutar su amor inmensurable. Haciendo así, llegaremos al 9º punto de la oración que venimos considerando en Efesios 3, versículos 14 al 21. 9. Ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu del Señor, y conforme a sus riquezas en gloria, nos da la oportunidad de que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea totalmente saturado de la vida, la naturaleza y la obra de nuestro amado Señor. Este es uno de los más elevados propósitos que Dios tiene con el hombre, llenarnos de él hasta la plenitud. ¿Qué significa el término plenitud? Un sencillo ejemplo nos ayudará a entender su significado. Si tomamos un vaso y vamos vertiendo agua lentamente en él, el agua va subiendo su nivel hasta que llega al borde del vaso. Si seguimos vertiendo agua, ésta se desbordará y se derramará. El vaso ha sido lleno de agua hasta la plenitud, ya no cabe más agua en el vaso. De la misma manera, Dios desea llenarnos de lo que Él es decir, de sus atributos, que son justicia, vida, santidad, amor, luz y otras tantas. Igualmente desea llenarnos de todo lo que Él tiene, que son un sinnúmero de virtudes tales como mansedumbre, dominio propio, humildad, paz, paciencia, longanimidad, bondad, gozo, fe, y de todo lo que Él logró mediante su obra de redención. El propósito de nuestro Señor es llenarnos de todas las riquezas hasta que estemos plenos, hasta que ya no quepa más Dios en nuestro ser, hasta que seamos totalmente saturados de Él y lo expresemos en toda nuestra manera de vida, es decir, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestros deseos y en nuestros actos. El Señor desea ser en nosotros el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. La meta a la que hemos de llegar consiste en que Él sea el todo en nosotros, que vivamos teniéndolo a Él siempre como el primer amor, que no hay en nosotros ninguna manifestación ni expresión que no sea Él mismo, y a esta meta llegaremos todos los hijos de Dios, bien sea en esta era de la gracia, bien durante la gran tribulación o bien durante el reino milenario, dependiendo de la elección que cada creyente haga frente al llamamiento que el Señor está haciendo a sus hijos y que pueda entenderse mejor mediante este libro y los demás que conforman la serie. Si desea mayor revelación sobre el tema, le recomendamos leer el libro Los Vencedores, las primicias, el Hijo varón y los vencedores de la gran tribulación del mismo editor. 10. Es el Señor quien lo hace. Cuando llegamos al versículo 20, logramos entender que nuestros esfuerzos por hacer cualquier cosa para el Señor son vanos e inútiles, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 20. Nosotros nunca podremos pedir ni entender suficientemente lo que el Señor hace en este aspecto, porque siempre su obra será más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero el Señor sí necesita nuestra petición y nuestra disposición para que Él fortalezca cada día y cada momento del día nuestro hombre interior. Esta es la mayor necesidad del creyente. No olvidemos el punto de partida para esta reflexión.
Recordemos que en estos capítulos estamos tratando acerca de los ingredientes que Satanás ha introducido en la iglesia para degradarla. Y uno de ellos es el uso del viejo hombre, que no es nada distinto a la unión de su naturaleza pecaminosa con la naturaleza humana, y que para expresar al viejo hombre Satanás usa el alma, y por eso procura que el alma de los creyentes sea fuerte, mientras que lucha para que todos los hijos de Dios tengamos un espíritu débil. Cuando el espíritu humano se fortalece con todas las riquezas de gloria del Señor Jesucristo, entonces somos gobernados por Él. Y al ser gobernados por el espíritu humano, en realidad estamos siendo gobernados por Dios, porque Él mora en el espíritu de los creyentes. Si por el contrario tenemos un espíritu débil, porque no pedimos al Señor que lo fortalezca, nuestra alma se fortalece, y mediante ella nos gobierna Satanás. Esta es la razón de la declaración del Espíritu en Gálatas 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Aquí tenemos una disyuntiva: o vivimos en el alma y agradamos a Satanás, o vivimos en y por el Espíritu y agradamos a nuestro Señor. Digo pues, andad en el Espíritu, y de ninguna manera satisfaréis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 25. No hay una tercera opción. Si abrimos nuestro ser al Señor, con su poder fortalecerá nuestro hombre interior, y Satanás no tendrá ninguna oportunidad de gobernarnos, ni de tocarnos, y eso espera el Señor de nosotros. 11. Nuestro hombre interior fortalecido glorifica al Señor. El Espíritu concluye esta porción de la palabra con una oración preciosa. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gálatas 3, versículo 21. Este versículo nos muestra una faceta bien importante de la Iglesia. Infortunadamente, Satanás ha sembrado en el corazón de los hermanos la idea de que la iglesia es un grupo con un líder, con un lugar donde se reúnen, con una cantidad de doctrinas y prácticas determinadas, y la casi totalidad de los santos, de los hijos genuinos de Dios, limitan la iglesia a ese concepto, que es bien pobre, alejado de la revelación y sin fundamento alguno. La iglesia, de acuerdo con este versículo, está donde es expresada plenamente la gloria de Dios. Y debemos recordar que la gloria de Dios es el ámbito, la esfera, el ambiente donde Él vive. Si usted quiere tener revelación y conocimiento de la gloria de Dios, le recomendamos que lea y ore, usando todo su ser, especialmente su espíritu humano, los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. En ellos se encontrará la gloria de Dios y su expresión, y allí verá que no hay nada distinto a Dios y al Cordero que están en su trono, a 24 ancianos que están en sendos tronos alrededor del trono de Dios, a 4 seres vivientes que representan casi todas las criaturas, a billones de ángeles y a un hermano que por la misericordia del Señor lo llevó a que contemplara esas maravillas indescriptibles, para mostrarnos al resto de los hijos de Dios que cuando estamos en el Espíritu podemos contemplar y disfrutar lo mismo, la gloria de Dios. Estando allí, usted podrá comprobar que en el ámbito de la gloria de Dios no hay nada satánico, no hay nada inmundo, no hay nada terrenal, y esa es la genuina y única expresión de la iglesia, la gloria de Dios. Y esa gloria en la iglesia es por todas las edades y por los siglos de los siglos. Esta es la gran necesidad de los creyentes, ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu del Señor, y conforme a sus riquezas en gloria, porque en la medida que este fortalecimiento se dé, el viejo hombre va siendo anulado, el alma del creyente va siendo sometida al espíritu humano, el Señor nos va gobernando y Satanás perderá toda oportunidad de tocarnos, atacarnos y molestarnos, y la gloria del Señor será plenamente expresada en nosotros personalmente y en la iglesia corporativamente. De esta manera, las palabras del Espíritu en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Estas palabras serán reales en nuestro vivir y estaremos en el nuevo hombre que ha sido creado mediante la resurrección del Señor Jesús, nuevo hombre que está lleno de justicia, santidad y realidad, y en el que Satanás no tiene ninguna cabida, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la realidad. Efesios 4, versículo 24. Al nuevo hombre Satanás no puede acercarse, no puede tocarlo y mucho menos atacarlo. El nuevo hombre vive en la gloria de Dios.